A mi izquierda tengo a Jordi Mir. Yo no sé si le conocéis, si no debéis hacerlo, buscarle y leedle. Jordi Mir es una de las personas que yo creo que más ha hecho por profundizar y difundir el pensamiento de Gramsci en España. Y creo que es un placer tenerle aquí y vamos a disfrutar bastante de su ponencia. Tenemos también con nosotros a Joan Tafalla, que le tenemos allí, que ha venido directamente también de Cataluña, igual que con Víctor Ríos, a quien yo supongo que conocéis. Los más jóvenes del lugar igual no lo conocéis. Los que llevamos más tiempo aquí le conocemos y le queremos demasiado como para hacer una presentación objetiva. Así que solamente deciros que tenemos una mesa de lujo que se va a grabar por streaming y que yo por lo menos pienso ver varias veces para poder aprender de este espacio de pensamiento sobre uno de los mejores pensadores de nuestro país. Así que vamos a empezar con Jordi, cuando quieras. Muchas gracias a Marga, muchas gracias a José, si nos está siguiendo por streaming, pese a la gripe. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible, como decía Marga hace un momento, este encuentro. Para mí es un placer estar aquí. Un tanto desmedidas, a mi parecer, las palabras de Marga, ya lo veréis, es decir, estas cosas se ven en la demostración. Se nos ha propuesto una mesa con el título de la actualidad del concepto de bloque histórico de Gramsci y ni Joan, ni Víctor, ni yo hemos hablado de lo que iba a hacer cada uno, pero como nos conocemos un poquito, a lo mejor tenemos algunos indicios, algunas ideas. Lo que sí hemos hecho con Víctor es comentarnos qué libros traíamos, porque tanto Víctor como yo somos de ir cargados con libros por el mundo, y entonces ayer le preguntaba, bueno, Víctor, que estaba en el tren, ¿qué te has traído? Tráete esto, que yo no, esto no lo he traído. Bueno, pues el primer libro que me dijo que me trajera, que yo igualmente pensaba traerlo, y lo utilizo ya como un prólogo, pensando además que vamos a tener una intervención breve, es el libro de Paco Fernández Buey, que seguro que a muchos le conocéis, seguro que muchas personas habéis tenido la ocasión y el placer de escucharle, de leerle, y si no lo conocéis, porque por desgracia ya hace un tiempo que nos falta demasiado, un texto que seguramente para la gente de la mesa es una referencia, leyendo a Gramsci, un volumen publicado en 2001, donde de algún modo Paco recogía buena parte de lo que había estado trabajando sobre Gramsci desde que se puso a leer a Gramsci en su momento, desde los primeros textos que publicó en los años 70, y que hablábamos con Marga antes de la necesidad de leer directamente a los autores, leer directamente a Gramsci, no tenerle miedo, a lo mejor no empezar con textos que puedan ser más dificultosos, pero hay antologías muy interesantes y muy accesibles. Y a la vez que animamos a la lectura directa, si yo tuviera que recomendar un texto de acompañamiento, pues diría que Leyendo a Gramsci de Fernández Buey es una muy buena opción. Y este Víctor no lo traía, entonces yo se lo dejaré luego si le apetece. Y luego venimos cargados con algunos volúmenes de los Cuadernos de la Cárcel y otras historias. Porque le damos mucha importancia a los textos, porque entendemos que no tiene sentido hablar de algo sin haber hecho un trabajo previo, es decir, es verdad que podemos hablar, podemos discutir y hay que hacerlo siempre de manera rigurosa, seria, argumentada, siempre que tengamos necesidad de hacerlo, y no hay que esperar a haber leído todo lo que nos gustaría leer o todo lo que pensamos que sería necesario leer. Hay que encontrar el equilibrio, como Gramsci en muchos momentos nos habla, ¿no? Digamos, de extremos que no se tocan, pero extremos que nos llevan a veces a escenarios en los que nos perdemos, y un equilibrio interesante es el que se da entre la necesidad que tenemos de intervenir y la conciencia de lo que nos hace falta saber para poder intervenir. Desde intentando ser consciente de eso,
Yo he preparado una presentación que es más larga, ya aviso, del tiempo previsto, pero la acortaré e intentaré ser disciplinado con el tiempo, pero que puede servir si a alguien le interesa o para comentar luego cosas en el debate que yo no haya expuesto o que hayan aparecido por aquí o para darle continuidad en cualquier otro momento. Yo le he puesto un subtítulo al título que se nos proponía, no porque no me parece bien el que nos hayan propuesto, todo lo contrario, sino simplemente para señalar desde dónde partiré yo, porque es posible que Joan y Víctor no hagan exactamente lo mismo que yo. Incluso es muy posible que yo haga cosas aquí un poco raras y que después, tanto la intervención de Joan como la de Víctor, vengan a ordenar el escenario que yo habré planteado. Yo he puesto un subtítulo que diría una cosa así como la unificación de los grupos subalternos en una crisis de hegemonía. Y más allá de los palabras que pueden resultar un poco más extraños, del fondo de lo que vendríamos a plantear, lo que yo querría plantear aquí, es cómo hoy Gramsci, como mínimo a mí y seguramente a mucha más gente, como Marga también decía antes al inicio, nos puede ayudar a pensar el escenario en el que estamos. No es el único autor que nos ayuda a eso, pero es uno de los que nos puede ayudar y tampoco vamos tan sobrados de ayudas de ese tipo. No es un autor, o al menos yo no lo entiendo de este modo, que nos dé soluciones, del mismo modo que no nos da soluciones casi nadie, y especialmente si son personas que ya no están entre nosotros. A Paco Fernández Buey yo le leo constantemente y me sirve constantemente y me ayuda mucho a pensar, pero no esperaría que me diera soluciones sobre escenarios que él, por desgracia, no ha conocido, y no buscaría tampoco los autores clásicos que él tanto nos ayudó a definir soluciones para nuestros problemas. Seguramente lo que encontraremos en Gramsci serán preguntas que nos sirven y alguien con quien podemos dialogar desde la distancia sobre cuestiones que nos pueden a nosotros parecer hoy importantes. Yo donde he querido poner el foco es en cómo en la crisis de hegemonía, que es un concepto gramsciano que ahora definiremos o que ahora veremos como él planteaba, que pienso que podemos acordar que hemos estado viviendo, que estamos viviendo, cómo en esa crisis de hegemonía nos comportamos para intentar construir una hegemonía alternativa, otra hegemonía que nos permite transformar la realidad como se apuntaba en la presentación de la escuela. Y ese papel o esa función de construir otra hegemonía, de ese papel de construir una realidad alternativa a la que tenemos, yo creo que en el mundo de Gramsci y en nuestro mundo tiene mucho que ver con los llamados grupos subalternos. Hay personas que a veces no les gusta mucho que le llamen subalterno. Yo me siento muy honrado de darme ese nombre, incluso de considerarme marginal. Lo marginal es lo que está en los márgenes que alguien establece y que alguien luego cambia. Bueno, entremos directamente. Parto de algunas citas de un texto de Gramsci que si luego alguien tiene interés le puedo dar la referencia, que lleva por título Observaciones sobre algunos aspectos de la estructura de los partidos políticos en periodos de crisis orgánica. Así suena como un poco durillo y tal, pero vamos a ver qué nos está diciendo aquí porque a lo mejor nos suena mucho más cercano. Dice Gramsci, en cierto punto de su vida histórica, los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales. O sea, que los partidos tradicionales en aquella determinada forma organizativa, con aquellos determinados hombres que los constituyen, los representan y los dirigen, no son ya reconocidos como su expresión por su clase o fracción de clase. En cada país el proceso es distinto, si bien el contenido es el mismo. Y el contenido es, esto que aparecía en el subtítulo que os proponía, la crisis de hegemonía de la clase dirigente, que se produce ya sea porque la clase dirigente ha fracasado en alguna gran empresa política para la que había solicitado o impuesto con la fuerza el consenso de las grandes masas, una opción. O sea, nos está planteando que
hay momentos en la vida de los partidos, en la vida de las sociedades, que se produce una fractura que va a más la separación entre las personas que han estado tradicionalmente vinculadas a una opción política, a un partido político, con esa opción política. Y eso puede tener dos motivos a ojos de Gramsci, o ese es el análisis que hace. Uno es que esa clase dirigente, porque él entiende que eso tiene que ver con las clases dirigentes que entran en crisis, no ha cumplido, ha fracasado en alguna empresa para la que había solicitado e impuesto el consenso de las grandes masas, o por un segundo motivo, que es o porque vastas masas, especialmente de campesinos y de pequeñoburgueses intelectuales, han pasado de golpe de la pasividad política a una cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su conjunto no orgánico constituyen una revolución. Se habla de crisis de autoridad y esto precisamente es la crisis de hegemonía o la crisis del Estado en su conjunto. Es decir, o han fracasado esas clases dirigentes, esos sectores que han intentado desarrollar un proyecto para el que han implicado al conjunto de la ciudadanía de diferentes maneras, o porque en un momento determinado amplios sectores de la sociedad pasan de una cierta pasividad política a una actividad política que fomenta, incita, hace posible esa separación y, por tanto, esa crisis de hegemonía o crisis del Estado en su conjunto. A mí me parece que este análisis que hace Gramsci pensando históricamente, y nunca hay que perder de vista, a mi ver, que Gramsci en los cuadernos, en muchas ocasiones lo que está haciendo es pensar históricamente, no está pensando sobre el presente, pero está pensando históricamente sobre lo que ha ocurrido para ver cómo eso que ha ocurrido nos puede dar claves sobre lo que tiene que venir. Esto que nos está diciendo Gramsci aquí, a mí me parece que no está muy lejos del escenario en que nos estamos moviendo o que nos hemos movido en estos últimos 5 años, por ejemplo. Esta separación de amplios sectores de la sociedad respecto de los partidos tradicionales y esta separación motivada en buena medida por un cierto fracaso ante determinados proyectos y por el aumento de la actividad política de determinados sectores de la sociedad. En este escenario, lo que os propongo ahora es un recorrido que más o menos nos lleva desde 2006 hasta 2017 por algunos de estos episodios en los que diferentes sectores de los que podríamos llamar grupos subalternos han hecho política, han hecho denuncia, se han movilizado y en ese hacer política, en ese movilizarse, en ese denunciar, se han ido separando de los partidos políticos tradicionales y han ido creando un escenario en que amplios sectores de la sociedad se han ido activando políticamente y no necesariamente han encontrado respuesta a los partidos tradicionales. Este es un apunte, voy muy rápido, disculpar si hay cosas que quedan en el aire, después no tengáis problema en cuestionar, criticar, objetar. Segundo apunte, básicamente lo que os voy a plantear aquí, algunas de las imágenes que van a salir vienen del ámbito barcelonés por una cuestión de espacio de estudio, pero podríamos trasladarlo a otros espacios del conjunto de España o incluso podemos hacer esta lectura de conjunto de España, me parece que no es contradictorio.
No vas a tener casa en la puta vida. Estos carteles, si los recordáis, aparecieron en diferentes ciudades españolas, especialmente en 2006, 2007, 2008. Estábamos en el momento de crecimiento económico, de un crecimiento económico que estaba haciendo muy difícil el acceso a la vivienda de las personas más jóvenes que querían independizarse. Ese era el origen de ese tipo de movilización. No es un espacio de origen de movilización. La gente que se moviliza aquí no viene de la nada, viene de otros espacios o está también en otros espacios. Podemos pensar en el movimiento altermundista, podemos pensar en... No estoy diciendo que en 2006 empiece nada de cero. Lo que estoy es señalando algunos acontecimientos que a lo mejor no han tenido mucha repercusión, o a lo mejor no tenemos muy presente, y que a mí me parece que son relevantes para entender el escenario en que estamos y que nos ayuda a pensar en este diálogo con Gramsci que planteamos. Estos son 4 carteles entre el 2007 y 2009 del movimiento estudiantil, el movimiento universitario, particularmente en Barcelona, en Cataluña. 2008-2009 fue un año de gran movilización estudiantil, llamado Movimiento Anti-Bolonia, movimiento en defensa de la universidad pública. No hay que perder de vista quién gobernaba entonces en la Generalitat. Estaba el tripartito, PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida. No sé si tenéis muy presente qué aconteció, pero hubo ocupaciones de rectorados, hubo operaciones muy represivas por parte de los Mossos d'Esquadra, en aquel momento bajo la designación política de Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida, lo que supuso una fractura importante entre sectores jóvenes en la universidad y fuera de ella. La gente de No les votes, la ley Sinde, todo esto son movilizaciones de esos mismos años en diferentes sectores, con diferentes objetivos, pero que tienen algunos elementos que me parece que pueden resultar comunes y que nos ayudan a entender la evolución de nuestra sociedad en los últimos años. Llegamos a 2011, Juventud sin Futuro, la convocatoria de la manifestación, principalmente en Madrid, del 7 de abril, con gran repercusión mediática. Juventud sin Futuro, surgida de sectores diferentes, gente que viene de Izquierda Unida, gente que venía del movimiento Anti-Bolonia, gente de diferentes colectivos. Llegamos al 15 de mayo de 2011, la convocatoria de Toma la Calle, de Democracia Real Ya, de Juventud sin Futuro. Dos lemas se hacen muy presentes: no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, Democracia Real Ya. Un tercero surgirá con mucha fuerza, el no nos representan. Esta es una imagen de Plaza Cataluña, de los días, de las semanas que siguen a la movilización del 15M. Un episodio que en Cataluña tuvo mucha repercusión, que intentó ser utilizado por sectores que no habían cuestionado el 15M. El 15M, si recordáis, surge a pocos días de unas elecciones municipales. La mayoría de las opciones políticas, incluyendo el PP, no cuestionan el 15M en aquel momento, más bien se ponen de perfil o dicen que ya era hora, era normal que esto ocurriera. Un poco después hay un episodio que es el rodea al Parlament de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, para impedir la aprobación de unas leyes que se consideran injustas por los recortes que suponen. Eso acaba con enfrentamientos con los Mossos, con enfrentamientos verbales, alguna parlamentaria con la gabardina pintada, el presidente de la Generalitat entrando en helicóptero, y eso es utilizado para criminalizar el movimiento. Pero poco después, el 19 de junio, hay una gran movilización que a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel local en Barcelona tiene una gran repercusión. Lo que demuestra es que esos colectivos subalternos no van a dejarse
no van a dejarse criminalizar y la gente incluso que no está participando, que no necesariamente ha formado parte de ningún proyecto, se está creyendo lo que representan estos colectivos y estas movilizaciones. Normalmente el verano es una época de baja movilización, pero ese verano no lo fue por el cambio en la Constitución, por el cambio en determinadas leyes que estaba impulsando la Generalitat. Llega septiembre y aparece un actor que será, a mi modo de ver, muy importante en el post-15M, que es la PA, un actor pre-15M, porque surge en 2009, porque en parte gente que está en la PA viene de V de Vivienda, los que hemos visto al inicio. No es un actor que haya destacado por sus manifestaciones, más bien ha buscado otro tipo de repertorio de actuación y ese es un debate interesante sobre qué repertorios de actuación utilizamos, pero ahora solo lo apunto aquí. Vendrán otras movilizaciones en octubre, un edificio ocupado para dar soluciones habitacionales a gente en Nou Barris, y a partir de aquí mucha presencia en la PA. Seguro que muchos participáis, habéis participado, conocéis el movimiento, no entro en detalles porque se me está yendo el tiempo. Y a partir de aquí yo quería plantear algunas cuestiones que creo que nos pueden servir para lo que planteaba al inicio, ¿no? El 15M en 2011... Después, en las primeras elecciones en las municipales, por ejemplo en Barcelona, pierde el gobierno el PSC, Iniciativa Esquerra Unida, llega al gobierno Convergencia y Unió en aquel momento, en las autonómicas llegará al gobierno Convergencia y Unió, en las estatales llegará al gobierno el Partido Popular, y eso cuando los periodistas, por ejemplo, te llamaban, bueno, ¿y esto para qué ha servido? Porque ha ganado la derecha, no supuestamente esto era gente de izquierdas, ¿cómo se explica? ¿Qué sentido tiene? Bueno, yo creo que el 15M no tenía que ver con las elecciones o no tenía directamente que ver con las elecciones, tenía que ver con muchas otras cosas, pero no con la transformación en un proyecto electoral. La transformación en un proyecto electoral llegará, pero llegará más tarde. En el segundo aniversario del 15M hay algunos actos de continuidad de esa movilización, en el segundo aniversario también, en el tercero ya no, ya los periodistas se han olvidado, en el cuarto tampoco, y en el quinto tenemos un cambio importante que es que gente que ha surgido o que ha estado presente en esas movilizaciones ha entrado a los ayuntamientos y de golpe empezamos a ver el 15M desde una dimensión muy electoral, muy relacionada con lo que puede haber hecho ahora Madrid, llegando a la alcaldía con Manuela Carmena, o lo que ha hecho, lo que primero fue Guanyar en Barcelona y después Barcelona en Comú en Barcelona. Pero el 15M tenía otras características que no necesariamente tenían que convertirse en un observatorio electoral. Voy a avanzar en algunos aspectos, algunos datos, por ejemplo, sobre el 15M que me parecen ilustrativos, sobre el aumento de los votos nulos, la gran discusión que hubo, seguramente solo comparable a la que hubo en las primeras elecciones en el proceso de transición, cuando se discutía qué significaba votar nulo, qué significaba votar en blanco, qué significaba las diferentes opciones que no pasaban por votar a ninguna opción. Bueno, sacar conclusiones de todo esto ahora nos llevaría muy lejos. Yo solo querría apuntar, ya para acabar, porque debería dejarlo, un punto final que tiene que ver con la idea, del mismo modo que hablábamos de la crisis de hegemonía, y de algún modo he intentado plantear cómo esta crisis de hegemonía, a mi modo de ver, tiene mucho que... se puede poner en relación muy bien lo que nos está diciendo Gramsci o lo que está planteando Gramsci, lo que está pensando Gramsci, con lo que ha sido nuestra sociedad pre-15M y especialmente post-15M. Digamos, estos años que van desde el 2006 hasta hoy, creo que tienen algo de esa crisis de hegemonía. Y creo que Gramsci nos puede ayudar a pensar en ese escenario, cómo se generan las hegemonías, cómo pueden entrar en crisis esas hegemonías y cómo actuar para poner en crisis esas hegemonías, o cómo para actuar para poder construir una alternativa a la hegemonía existente que ha entrado en crisis por diferentes factores. Y creo que en el camino de cómo actuar cuando la hegemonía está en crisis,
pasa por su idea de los grupos subalternos o los grupos, digamos, clases subalternas o grupos subalternos. Él, y aquí os apunto dos citas con las que de algún modo acabaré, dice: si la clase dominante ha perdido el consenso, o sea, si ya no es dirigente, sino únicamente dominante, y establece una distinción que me parece que es muy importante entre ser dirigente y ser dominante. Si solo es dominante porque es detentadora de la fuerza coercitiva, esto significa precisamente que las grandes masas se han apartado de las ideologías tradicionales, no creen ya en lo que antes creían, etc. La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. Y en otro fragmento, hablando un poco también de este escenario de crisis y de cómo responder a ella o cómo se ha respuesto a ella en otros momentos históricos, dirá: un grupo social puede e incluso debe ser dirigente aún antes de conquistar el poder gubernamental. Esta es una de las condiciones principales para la misma conquista del poder. Acabo con una frase en la que él habla de la unificación de los grupos subalternos y acaba diciendo: solo puede ser demostrada a ciclo histórico cumplido. Para insistir en algo que he dicho al principio y que no querría dejar de apuntar en toda la intervención, creo que Gramsci en estos momentos está pensando históricamente. Y creo que nosotros también debemos pensar históricamente y debemos ser conscientes de la falta de perspectiva para analizar nuestro presente. Pero esa falta de perspectiva para analizar nuestro presente, lo que nos tiene que aportar, a mi modo de ver, es el rigor para no caer en según qué tipo de afirmaciones. Por ejemplo, al cabo de un año de 15M, del 15M ya no queda nada, ¿no? No lo sé. A mí me parece que sí, porque veo cosas, pero... o al cabo de los 5 años, decir, bueno, el 15M solo se entiende en su deriva electoral. Pues no, para mí no. Ahí sí que diría, no diría no lo sé, diría no, se entiende por otras muchas cuestiones, ¿no? Lo que está claro es que para poder acabar y poder definir, pues sí, pues necesitaremos saber el ciclo cumplido, ¿no? Pero eso no nos tendría que dificultar. Creo que, y ahora entro, y esto sí es el final, Barcelona en Comú, ahora Madrid, proyectos en los que ha estado Izquierda Unida, en los que está Izquierda Unida, y es muy importante, luego tendréis una mesa sobre las ciudades del cambio. Creo que para mí son los proyectos que en el escenario actual, en mi opinión, mejor representan la voluntad de construir esta unión de los grupos subalternos de los que hablaba Gramsci, esta idea de juntar las diferentes gentes de tradiciones diferentes, pero que nos vamos encontrando, nos hemos encontrado en las plazas, nos hemos encontrado antes de las plazas, nos hemos encontrado en muchos lugares y tenemos un programa más o menos compartido que supone una transformación que yo diría que tranquilamente se puede decir que es radical de la sociedad. Y ahí no se encuentra tanta gente, pero la gente que puede estar creo que debe unirse en ese espacio. Tampoco vengo a hacer un eslogan de Barcelona en Comú ni a vender la moto de Barcelona en Comú, y acabo con una imagen. Bueno, esta me parece muy interesante por diferentes motivos, especialmente en relación con lo de cómo un grupo que aspira digamos, a ser gubernamental antes tiene que ser dirigente, ¿no? Aquí esta es una fotografía en el Parlament de Catalunya cuando se aprobó la Ley 24/2015 contra la pobreza energética y contra los desahucios, que eso luego fue llevada al Constitucional, que fue recurrida, que en Cataluña hubo quien quiso hacer ver que no existía, pero existía, que hoy sigue vigente en parte. Y aquí vemos una fotografía en que aparece Ada Colau en un lado que ya no va con la camiseta de la PA, porque en ese momento ya es alcaldesa de Barcelona. Pero esta es una ley de la PA. Esta ley no hubiera sido posible sin la PA y sin todos aquellos colectivos que trabajaron para hacer posible esa ley. Y eso creo que es un elemento interesante también para el debate. Sé que estoy apuntando cosas de una manera muy dispersa y
aceptaré toda crítica y toda pregunta si es que es necesaria. Y acabo con un elemento para decir, no vengo a vender ninguna moto ni a explicar un cuento bonito, porque hay cosas que no son bonitas y cosas que hay que mejorar y hacer mejor. Y como tampoco iba a tener mucho tiempo, lo ejemplifico en esta imagen, ¿no? Esta es una imagen de una movilización de este verano, seguido aquí el colectivo de manteros, el sindicato de manteros que se creó. Esto es una de estas cuestiones que creo que solo se puede resolver desde el internacionalismo que apuntaba Marga, ¿no? Pero que los ayuntamientos en su ámbito local tienen que enfrentarse, y Barcelona en Comú lo está intentando, solamente no siempre de la mejor manera y siempre intentando aprender mucho más. Pero con esto acabo y sé que solo he echado cosas, espero que alguna sirva o tenga interés, y si luego queréis en el debate, que seguro que será mucho más ordenado después de las intervenciones de Joan y Víctor, la recuperamos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jordi. Yo creo que veíamos las fotografías, muchos pensamos en el día que estábamos allí, ¿no? Lo que hemos hecho en nuestro pueblo recorriendo aquel periodo de movilizaciones, que yo espero que continúe. Seguimos con Joan Tafalla. La mesa es de catalanes, la habéis visto por completo. Supongo que tiene mucho que ver Manolo Sacristán y Paco Fernández Güell en ello, me temo. Así que le damos a uno de sus súbditos, que es Víctor Ríos, y a Joan Tafalla la palabra. Sí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a José Sarrión y a los organizadores de la escuela por la imprudencia que han cometido a la hora de pensar que yo os podría ayudar en algo a pensar en Gramsci, ¿no? Bueno, espero que no decepcionar demasiado la expectativa que puso José Sarrión en el mail que me envió. Y paso directamente a la lectura. Sabiendo que en la mesa habían 3 personas, he tratado de hacer un texto de unos 20-25 minutos para poder, haciendo un reparto, y como se me suele ir la olla en un párrafo, pues si me atengo a la lectura, aunque sea más aburrido, probablemente llegue al final y pueda decir lo que quiero decir. Bien, un previo de este es un breve artículo que hice en Mundo Obrero recientemente sobre bloque histórico, pero al ver que el título había cambiado a la actualidad del pensamiento político de Gramsci, entonces lo he ampliado a 2 cositas más. No más, porque la actualidad del pensamiento político de Gramsci es, creo que grande y tal, pero había que restringirlo en el tiempo. Por tanto, os hablaré de bloque histórico, de crisis orgánica y de revolución pasiva. Serán los 3 temas en los que intentaré comentar alguna cosa. El conjunto de fenómenos políticos sociales que vivimos desde hace 8 años en España se aparece habitualmente ante nosotros como una sucesión de hechos puntuales desencarnados del proceso histórico y de la totalidad concreta en la que se inscriben. Respondemos a ellos, solemos responder, yo el primero, la primera piedra, ¿no? De manera puntual, situados en un cronograma que no es el nuestro, normalmente el cronograma electoral. Confundimos los ciclos históricos con los ciclos electorales muchas veces, y esto marca nuestra acción y nuestro pensamiento, y desde una respuesta puntual y desde una cierta navegación de cabotaje. Circulamos bipolarmente entre el entusiasmo desmesurado por el 15M y la sospecha de que su impulso propulsivo quizá se esté agotando. Nos movemos entre el subidón por el éxito de las marchas de la dignidad y la depresión por las dificultades actuales para rearticular la movilización social, obrera y popular, y muchas veces olvidamos un hecho puntual, que es que alguien decretó que había que vaciar las calles para irrumpir en las instituciones. Oscilamos entre la euforia por los resultados electorales más altos que nunca ha tenido en España una izquierda que quiere superar, que proclama que quiere superar el régimen del 78, y la inquietud, la desesperanza que nos produce que estos resultados no han llegado a las expectativas que algunos se habían hecho. Quiero recordar la semana
de silencio de algún ilustre politólogo después de pensar que iba a formar gobierno, en la que se encontró con que la realidad era otra, la realidad social de nuestro país es otra. No logramos comprender el éxito electoral de la derecha en las autonómicas en Galicia o en Euskadi, ni el hecho de que el PP aún conserve 7 millones de votos a pesar de la crisis y la corrupción. Como consuelo, a veces, algunos, sobre todo la gente con menos reflexividad, acabamos insultando al votante de la derecha, llamándolo inútil, etcétera, cuando muchas veces es un votante obrero y popular. No queremos entender qué sociedad civil organizada hay en ese espacio, qué cultura material de vida tiene esa gente, qué sentido común expresan esas victorias electorales del enemigo. Y si queremos cambiar las cosas, en primer lugar, el primer esfuerzo que debemos hacer es comprender. Bueno, hay muchos ejemplos, pero como para ir al grano, como decía aquel pollo, pues bueno, entro directamente en el tema de la utilidad del pensamiento de Gramsci. Para salir de este bipolarismo cognitivo y emocional, quizás sería más rentable hacer como la lechuza de Minerva, que, como decía Hegel, solo levanta el vuelo al anochecer. Es decir, solo puede comprender el conjunto del proceso después que el mismo se haya desplegado totalmente. Esperar y ver sería la consigna. Pero no, de ninguna de las maneras, ¿no? Nuestra militancia es activa y operante, es pasión, es emoción y sentimiento, y además de ser razón teórica. Si fuese solo razón teórica, ya podríamos dedicarnos a las carreras académicas, porque es para lo que sirve eso. Es decir, cumplimos de sobra con todas las condiciones necesarias enumeradas por Gramsci en el cuaderno 11, parágrafo 67, que titula «Del paso del saber al comprender, al sentir y viceversa, del sentir al comprender y al saber». Frente al fracaso de una determinada ciencia política, de la politología, que se basa en una sociología que yo no comparto para nada y que no tiene nada que ver con Gramsci, desde mi punto de vista. Perdonad, ahora me he puesto un poco fuera de tal. Creo que no tiene nada que ver. Gramsci, en otro paso, para acabar esto, nos dirá que podemos prever, por comillas, científicamente solo la lucha, pero no los momentos concretos de esta, que no pueden ser sino resultado de fuerzas contrastantes en continuo movimiento, no reducibles nunca a cantidades fijas, porque en ellas la cantidad se convierte continuamente. La realidad es un complejo de complejos. Y para entenderla, para comprenderla, hay que estar dentro y tener la virtud política que era, digamos, la capacidad política de entender el conjunto, lo que han tenido los grandes líderes revolucionarios. Realmente, dice él, se prevé en la medida en que se actúa, en que se aplica un esfuerzo voluntario y con ello se contribuye concretamente a crear un resultado previsto. Es la única forma de previsión que tenemos. Si no, pues vamos al Instituto Gallup y nos lo resuelve todo. ¿A qué llamaba Gramsci bloque histórico? En la literatura y en las intervenciones políticas de la izquierda actual se suele usar y abusar del concepto bloque histórico. Mi primera recomendación sería usarlo con mesura y dejar de ampliar tanto el significado que al final no signifique nada. Cuando una palabra, una expresión, una locución significa una cosa y la contraria, acaba no significando nada. Vamos a ver, acercarnos un poco a qué pensaba Gramsci que era el bloque histórico. A lo mejor nos sirve, a lo mejor no nos sirve. Se suele confundir el bloque histórico con las coaliciones electorales, que nacen, viven, se desarrollan y mueren. El bloque histórico es algo más de largo plazo. O en la mejor versión de este uso impropio del concepto, con las alianzas sociales de carácter estratégico a las que en esta literatura se suele denominar bloque social y a veces bloque histórico. Tenemos un artículo reciente de mi querido
camarada y amigo Quim Sempere en el digital del viejo topo, en la que al final, a mi modo de ver, incurre en esa mejor versión, pero para mí no correcta, para mí. Quim Sempere, respetos, ¿no? Ante todo, conviene entender que el concepto gramsciano de bloque histórico tiene sobre todo un carácter analítico y histórico, las dos. En lo analítico, el concepto de bloque histórico sirve para superar la dicotomía entre estructura y superestructura presente en el marxismo economicista. Es decir, es el ataque más rotundo que ha tenido este concepto de Gramsci, el economicismo propio de la Segunda Internacional, y que la tercera y la cuarta y los negrianos han heredado de forma absolutamente alucinante, ¿no? Bien, nos dirá, la estructura, por tanto, es un criterio analítico. La estructura y las superestructuras forman, dice, un bloque histórico, es decir, el conjunto complejo y discordante, contradictorio, de las superestructuras son el reflejo del conjunto de las relaciones sociales de producción. Y sigue, el razonamiento se basa en la reciprocidad necesaria entre la estructura y la superestructura, reciprocidad que es precisamente el proceso dialéctico real. Tomemos nota, reciprocidad, no determinación de la superestructura ideológica y cultural por la base económica, ni que sea en última instancia cuando una vez a la defensiva, como lo dijo una vez a la defensiva Engels, cuando lo ponían en problemas. Para Gramsci, no errar en esta cuestión es un asunto clave, estratégico. Es decir, compañeros, no estoy hablando de teoría, estoy hablando de algo eminentemente práctico. Este rico concepto de reciprocidad y no determinación debería ayudarnos a evitar el error común de deducir demasiado mecánicamente la revolución democrática de la crisis económica. Tenemos un reciente libro de mi querido amigo y camarada Manolo Monero que lleva ese título y que, a mi modo de ver, al lado de flashes iluminadores, me parece que cae en esta idea. Y Gramsci nos advertirá. Las crisis, los cambios en el modo de pensar, en las creencias, en las opiniones, no sobrevienen por rápidas explosiones simultáneas y generalizadas, sino que casi siempre sobrevienen por combinaciones sucesivas según forma. Es decir, nos está advirtiendo que de una crisis económica puede salir cualquier cosa. Y la experiencia histórica nos lo muestra y no creo que la tenemos todos presente, ¿no? Bien, esto en lo analítico. En lo histórico, no me refiero aquí a ese rama de las ciencias sociales que se llama historia o historiografía, ¿eh? Me refiero a la capacidad de pensar que la gente que queremos cambiar la sociedad, que queremos transformar la sociedad, tenemos de pensar históricamente, ¿no? En lo histórico, el concepto de bloque histórico nos ayuda a acercarnos y, en su caso, a comprender la complejidad de la totalidad social de una determinada formación histórico-social, por ejemplo, España. Unos lo llaman Estado español, España, ¿no? Es una formación económico-social y ese concepto, pensar históricamente la evolución y los cambios en ese terreno, ¿no? Añadamos que el concepto de bloque histórico no puede separarse ni comprenderse al margen del concepto de hegemonía, lógicamente, Jordi se ha referido, y ninguno de los dos puede separarse de la concepción central en Gramsci del Estado como Estado ampliado o integral. Para decirlo en pocas palabras, el Estado integral incluye, además del aparato administrativo, represivo, de enseñanza, de servicios públicos, de promoción del señor Florentino Pérez y cosas de estas, aparte de ese núcleo de lo que llamamos aparato, para Gramsci el Estado integral incluye la cultura material de vida, el ethos de sus gentes, sus normas de vida, el nomos y el conjunto de las relaciones sociales. Esta separación Estado-sociedad civil es negada por Gramsci. Es propio de la Iglesia Católica, es decir, hablar de la separación, es propio del pensamiento liberal, no es propio de Gramsci. Añadamos que bueno, esto ya lo he dicho. El concepto de bloque histórico está, pues, estrechamente vinculado a otro concepto importantísimo en Gramsci, que es el de organicidad.
Es un concepto que viene en Gramsci de Hegel. Gramsci era hegeliano vía Antonio Labriola. Y las relaciones sociales, ya lo he dicho, el modo de producción, la cultura material, la ideología dominante, las instituciones del Estado y de la sociedad establecen entre sí una relación orgánica. Claro que la sociología las divide para estudiarlas, pero la vida no está dividida, la vida social, la sociedad no está dividida por asignaturas o por temas o por capítulos de un brillante libro de historia. Hay una relación orgánica entre ellas, ¿no? Para acabar este breve recorrido, debemos recordar que para Gramsci el bloque histórico está cimentado en la relación orgánica entre intelectuales y pueblo-nación, expresión de Gramsci, entre dirigentes dirigidos o entre gobernantes gobernados. Un brillante intento por parte del comunista Sardo por describir esta cimentación del bloque histórico mediante los intelectuales la encontramos en su ensayo La cuestión meridional. Es un ensayo que no es previo a los cuadernos. En este ensayo, 60-70 páginas de lectura muy fácil, se puede descargar de internet, no hay edición reciente salvo en gallego, y una lectura de este texto nos permitiría acercarnos a lo que podría ser un análisis que hiciéramos nosotros del bloque histórico español. Segundo tema, sobre la crisis orgánica del bloque histórico. Avísame cuando tal y yo entonces intento tal. Una crisis social, económica o de legitimidad política solo abre la posibilidad de la aparición de un nuevo bloque histórico si deviene en crisis orgánica. Podemos tener una crisis económica muy fuerte, podemos tener una crisis de representación política, podemos tener una crisis de esto, de aquello. El problema es si hay una crisis que sea orgánica o no la hay en presencia, ¿no? Es decir, si las relaciones de reciprocidad, como hemos dicho antes, entre las diversas partes del bloque histórico se desajustan, se desagregan en medio de grandes conmociones sociales, no de movilizaciones sociales importantes y no menospreciables de ninguna de las maneras. El que quiera sacar de eso de mí no lo sacará, porque como siempre hemos estado ahí, pero de grandes conmociones sociales. Un ejemplo de conmoción social de este estilo puede ser el ascenso de la movilización y de la activación de las grandes masas que sucedió en nuestro país, en España, entre 1965 y 1976. Y pongo 76 porque ya el 77 y el 78 no entramos en el tema. Pero mientras la movilización se mantiene en su carácter simplemente económico, corporativo, lo máximo que se puede esperar es un cambio de forma de dominación. Quedan los mismos poderes, cambia su forma de dominación y añadamos gramscianamente y de dirección de la sociedad y de hegemonía, ¿no? A través de lo que es una revolución pasiva. Es como caracterizamos Joaquín Mira, un colega mío que se llama Joaquín Miras y yo, la llamada transacción o transición, siempre me lío un poco con la palabra, del 78. Este ejemplo no es bueno, esto es un ejemplo próximo a nuestra generación, a los que lo hemos vivido en vivo y en directo. Creo que la nueva clase política de izquierdas que está en proceso de constitución en estos ciclos electorales, por razones de edad, y es lógico, yo lo entiendo, o sea, me pongo en su lugar y ya lo entiendo. Yo no entendía mucho a mi padre, ¿no? Ni a la guerra civil. Bueno, pues no tienen presente esta lección, creo, ¿eh? La crisis orgánica es, aquí ya Jordi se ha adelantado con una cita que considero importante, es una crisis de hegemonía. Pero la hegemonía no es la mayoría electoral. La mayoría electoral es una de las expresiones, y no la única, que tiene la hegemonía. La hegemonía se ejerce en toda la sociedad, en toda la cultura material, y después llega un día que vamos a votar y llevamos el voto de lo que en nuestra cultura material, en nuestros valores tenemos, no es otra cosa, ¿no? En todos los países el proceso es diverso, si bien el contenido es el mismo. El contenido es la crisis de hegemonía de la clase dirigente. ¿Estamos en una crisis de la hegemonía de la clase dirigente en España? A mi modo, no. A mi modo de ver, no.
para abreviar, porque lo tengo un poco más largo, pero bueno. Gramsci nos explica, en el cuaderno 13 nos explica unas expresiones de esto en la Italia de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, que me parecen interesantes. En el periodo de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, en Italia, añado yo, el aparato hegemónico se agrietó y el ejercicio de la hegemonía se volvió permanentemente difícil y aleatorio. El fenómeno fue presentado y tratado con varios nombres en aspectos secundarios y derivados. Los más triviales que le daban las clases dominantes es que había una crisis del principio de autoridad, o sea, las clases subalternas hacían lo que les venía en gana o lo que podían, ¿no? Una disolución del régimen parlamentario, efectivamente, pero eran aspectos, digamos, no sustanciales. Naturalmente, del fenómeno se describen solo las manifestaciones, dice Gramsci, teatrales, en el terreno parlamentario y de gobierno político, y ellas solo se explican con el fracaso de algunos principios. La crisis se presenta prácticamente en la siempre creciente, no sé si os sonará esto que viene, en la siempre creciente dificultad de formar los gobiernos y en la siempre creciente inestabilidad de los gobiernos mismos, y tiene su origen inmediato en la multiplicación de los partidos parlamentarios. No sé si os va sonando esto, parece que el hombre... Y en las crisis internas permanentes de algunos de esos partidos. Fijaros qué descripción que podríamos ponerlo, sin más, en el de esto. Y dice, esto no es la crisis de hegemonía, esto es el aspecto teatral, el escenario, en la esfera de la representación política. Cuarto, acabo con este último punto, la revolución pasiva. Como hace en 2013... Joaquín Miras y yo hicimos un pequeño folletito de estos de agitación que afortunadamente no tuvo mucho éxito y nos valió por tanto pocas pedradas, en el que proponíamos, aparte de los detalles más coyunturales de los que hablábamos, en este folletito, proponíamos una interpretación de la historia de España, de ese bloque histórico que llamaríamos España. Los nacionalistas catalanes, los nacionalistas españoles lo llaman España, los nacionalistas catalanes lo llaman Estado español, pero es igual, ya sabemos lo que quiere decir los pueblos que convivimos en este trozo de la península ibérica. Y proponíamos, no lo hemos desarrollado mucho, pero queremos trabajarlo, una historia para ver en el largo plazo, para interpretar históricamente lo que nos está pasando, hacíamos la propuesta de interpretar la historia desde la Revolución Liberal hasta aquí como la de 3 revoluciones pasivas con un genocidio intercalado. El fracaso de la Revolución Liberal, el fracaso de la gloriosa y de la Primera República y por tanto la Restauración, segunda revolución, una revolución democrática, un intento de revolución democrática, la Segunda República, genocidio, cortar a ras toda la sociedad civil, toda la organización, toda la cultura material de vida de la izquierda y, digamos, y por tanto esa revolución pasiva que sería el franquismo, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice Gramsci de la revolución pasiva? Os he ahorrado y pongo una cita de otro autor porque sería demasiado largo, porque como los cuadernos están escritos al hilo de las lecturas y tal, componer el concepto costaría. Massimo Modenesi nos dice en un reciente artículo: las revoluciones pasivas procuran evitar que las masas sean o sigan siendo activas, que se vuelvan protagonistas. Las concesiones sirven para producir pasividad. Nadie dirá que en la transición no hubo concesiones muy importantes, se consiguieron muchas cosas, No podían continuar dominando del mismo modo, ¿no?
Las concesiones sirven, dice, para producir pasividad. El resultado conservador se logra gracias a la pasividad como condición que acompaña el proceso y sanciona su éxito político. Este es, en efecto, el objetivo en el origen de las revoluciones pasivas entendidas como procesos, pero también como proyectos de pasivización y subalternización de las clases subalternas. Es decir, las clases subalternas se han levantado, están entrando en crisis el régimen político, están poniendo en cuestión en el conjunto de la sociedad los valores, las formas de hacer, la cultura material, y hay que resubalternizarlas y pasivizarlas. Bien, abrevio diciendo que mi temor es que tras el ciclo electoral culminado el pasado 20 de diciembre no estemos, digamos, en los, o incluso más, estemos en los prolegómenos de una cuarta revolución pasiva, si es que el modelo este que Joaquín Miras y yo proponíamos sirve para algo, a lo mejor no sirve para nada y ya está, ¿no? Bien, salto el último aspecto, si alguien es suficiente más como estará escrito, pues lo podrá encontrar y se lo podrá leer, y llego a la conclusión. Muchos de vosotros, los que tenéis mi edad, habréis aprendido algo de catalán a través de un cantautor muy gramsciano que se llama Raimon Pelegero. Raimon tiene una canción que se titula Quien pregunta ya responde. Es muy gramsciano esto también, a mi modo de ver, si los cuadros de la izquierda española dedicaran una parte de su agenda a la lectura de Gramsci, en lugar de leer los titulares o de leerlo a través de la clau, se lo leían directamente, o sea, ¿para qué intermediarios, no? En todo caso, si hay intermediarios, hay una generación magnífica, Christine Bucci-Glusman, X. Portelí, Valentino Guerratana, más, que son más útiles para entender a Gramsci, a mi modo, modestamente. Bueno, si la izquierda española dedicase un poco de tiempo a leer y a reflexionar sobre estas cosas, quizá podríamos ir saliendo de la situación esa bipolar que señalaba al principio. A lo mejor no vivimos en esta bipolaridad y me lo parece a mí, o sea, tampoco no me hagáis mucho caso. Y a lo mejor nos permitiría esbozar alguna respuesta a preguntas tan acuciantes y prácticas como, por ejemplo, ¿estamos ante una crisis orgánica del bloque histórico español que fue reformulado por última vez en la transacción de 1978. ¿Estamos en una crisis de esto? ¿Estamos ante una crisis económica que hasta el momento, o más bien, estamos ante una crisis económica que hasta el momento solo ha producido, y no es poco, respuestas económico-corporativas fáciles de renormalizar y controlar desde el bloque dominante? ¿Cuáles son las tareas de carácter, otra pregunta, cuáles son las tareas de carácter estratégico que debemos priorizar con el fin de crear unas alianzas sociales y, lo que es más importante, no unas coaliciones electorales, que hay que hacerlas y hay que presentarse a elecciones? Yo no soy antiparlamentario en estas cosas, no. Lo que digo es que esto es la parte menor del trabajo de la izquierda. Digamos, para crear estas alianzas y, lo que es más, para trabajar en el cambio de la cultura material de vida de la gente. ¿En qué medida están tejidas estas alianzas de clase? La multitud. No. Las clases subalternas son complejas, son diversas, tienen una composición determinada, cuaderno 25 y cuaderno 27, lectura de Gramsci, y hay que formar parte de ellas y conocerlas y comprenderlas desde dentro para saber las alianzas sociales que hay que establecer en cada momento. Y estoy dando respuestas, quería dejarlo en preguntas, perdonad. Quería dejarlo solo en preguntas, pero se me va la olla. Corremos el peligro de una nueva revolución pasiva y, en este caso,
¿Qué podríamos hacer para revertir, si es verdad esa tendencia? ¿Qué podríamos hacer para revertir esa tendencia? ¿Cómo disolver el frente del adversario? El adversario tiene a nuestra gente. El votante del PP muchas veces es el obrero que tenemos al lado en la fábrica, o el cajero del Condis o del Superama, no sé, el supermercado que hay por aquí, es igual. El cajero de al lado. ¿Cómo podemos actuar para tratar de dispersar el frente del enemigo? Para dividir y, en su caso, agregar esas tropas a nuestro frente. Estas serían, pues eso, algunas preguntas que no tengo ni tiempo, ni creo que sea mi rol en esta mesa desarrollar. Pero como decía Raimon, quien pregunta ya responde. Bueno, me lo como, ¿no? Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas. Vengo a hacer una pequeña contribución y, sobre todo, a aprender, a escuchar, a ver y a aprender. Por eso intentaré hacer la inmersión en las jornadas, porque yo siempre aprendo bastante de este tipo de encuentros y los encuentro muy necesarios, mucho más que 2 escuelas al año no hacen daño, digamos, la de verano y la de invierno. Yo creo que si consiguiéramos una forma de hacer permanente la formación, que no significa encuentros siempre de este tipo, por supuesto, pero permanentizar la tarea de formación como algo esencial si nos queremos creer de verdad que queremos construir un nuevo bloque histórico alternativo. Si entendemos que para construir ese nuevo bloque histórico alternativo es imprescindible dedicar un tiempo a la reflexión, a la formación, porque eso es también orientador, esclarecedor de prácticas y orientador de las prácticas. Y uno de nuestros errores, me incluyo, no estoy haciéndole la autocrítica a nadie, sino soy parte de esa tradición, ha sido el tacticismo, el politicismo, el electoralismo. Es parte de nuestra tradición de los últimos 30 años, por decirlo así, desde que hay elecciones, o 40 ya casi, ¿no? Y una deformación que es el uso de la teoría para legitimar la táctica del momento y no para reflexionar y a partir de ahí ver lo que se puede, cómo hay que inspirar, dar consistencia a la estrategia y a la táctica. El mal uso de la teoría simplemente para búscame las citas, para legitimar esta política inmediata, esto viene ya desde los pactos de la Moncloa. En cuando yo recuerdo a Manuel Sacristán, a Paco Fernández Buey, a mí, a varios más, nos llamaron de la Dirección de Comisiones Obreras de Cataluña para ayudar a la formación de cuadros en comisiones. Nosotros nos entusiasmamos con la idea, fuimos con muchas ganas, estoy hablando del 77-78, y propusimos un plan de formación que incluía desde cuestiones de historia del movimiento obrero, de economía política, hasta enseñar a leer las páginas de economía de los diarios burgueses, de La Vanguardia, compañía, descifrar todo eso. Nos encontramos con que esto no era lo que más les interesaba, por decirlo suave. Lo que necesitaban era alguien que explicara los pactos de la Moncloa. Con lo cual no pudimos hacer esa comisión de formación porque nosotros no estábamos de acuerdo con los pactos de la Moncloa, así de claro. Podíamos callar como minoría que éramos, pero no ir a legitimar. Bueno, ya ha empezado el sermón mal, porque estaba con los agradecimientos y me ha salido una autorreprimenda, pero
Disculpar el inicio. El agradecimiento es sincero y además esta mesa me resulta muy estimulante, ¿no? Con Jordi tenemos una historia común de relación con Paco y tal, y con Tafalla resulta que, caramba, menos mal que me he traído más material, porque si no las citas que yo tenía ya las ha soltado. Y por tanto aquí hay una sincronía bien interesante con sus matices, como las sfumature que decían los italianos, ¿no? Esos detalles en los que a veces se puede discutir muy entre compañeros, entre camaradas, ¿no? Pero realmente también me sirve para aligerar parte de la explicación. Arranco porque si no al final no me dará tiempo y sí lo quiero colocar, lo coloco al principio, la bibliografía, que siempre se pone al final, la voy a poner al principio. Yo de Gramsci citaría, de Gramsci directamente, la antología de Manuel Sacristán. Hay varias antologías, ¿no? La de Manuel Sacristán. He estado intentando aquí conectar, pero me ha fallado la conexión por mi torpeza, ya por razones de edad, supongo, no sé ya ni conectar esto, pero la antología de Manuel Sacristán sobre Gramsci se publicó, la que tengo yo es del siglo XXI, del año 1970, pero es lo que quería comprobar, creo que hay una reedición reciente en Capitán Swing, ¿no? ¿Es? Acal, 29 euros de Bellón. Vale, Acal, ¿ves? Es lo que quería, estaba dudando entre Capitán Swing y Acal, mira, ya estando Tafalla no hace falta internet aquí, o sea, Acal. Esta es antología, es antológica, está muy bien. Vale la pena, porque es una cata muy equilibrada, en mi opinión, sobre Gramsci, ¿no? Sobre los diversos periodos de Gramsci. Muy bien preparada, muy bien pensada. Antología. Segundo texto de Gramsci que yo recomendaría, algunos temas de la cuestión meridional, efectivamente, porque me parece central como descripción concreta de un bloque histórico. Y del tema, mejor en el sentido de que es más completa que las calas que hay en los cuadernos de la cárcel. En ese sentido lo digo. Es anterior, es de 1926, pero ahí tenéis un análisis concreto de la situación concreta, la de la Italia meridional. Y desde ese análisis concreto de la situación concreta entendemos la metodología, las herramientas, la forma de observar la constitución del bloque histórico dominante y las alternativas por parte de Gramsci. Es un texto breve, no es un texto muy largo, pero, y sobre todo la parte sobre del bloque histórico en el Mezzogiorno, pues se puede encontrar en 8 páginas o por ahí, o sea que no es un texto para tal. El tercer texto, evidentemente, son los cuadernos de la cárcel. Claro, ahí es meterse en la versión italiana original, la de Valentino Serratana, en la edición crítica de Valentino Serratana, del año 75, son 4 volúmenes, he traído 2, son 2 más, o sea, 4. Este es un volumen de aparato crítico, entonces los 3 volúmenes primeros son, el del aparato crítico arranca en la página 2370, o sea, son 2300 páginas de cuadernos a la cárcel en la versión italiana. Hay una versión que está agotada, pero que yo la tengo aquí ya, no diré pirateada, pero conseguida, simplemente, de los cuadernos de la cárcel en castellano, la que hizo la editorial ERA. La editorial ERA la hizo en 6 volúmenes, yo los tengo digitalizados y los brindo a la biblioteca de la Escuela de Formación, que supongo que tiene una biblioteca con una web permanente donde la gente puede descargar material, etcétera, ¿no? O tendrá. Pero, entonces, la bibliografía que he traído aquí, que es algunas cosas, las voy a pasar todas en un pendrive para que las tengáis a disposición, ¿no? Los cuadernos de la cárcel, todos, claro. No es una cuestión para leer como una novela, o se puede leer como una novela como Rayuela, o sea, que puedes empezar por cualquier sitio. Y ayuda mucho el tener una idea de qué es lo que vas a buscar ahí, qué tipo de temas. Y en función de eso, con una indagación analítica, entonces has de saber en qué cuaderno vas a buscar, teniendo en cuenta que algunos de los temas están repetidos, es decir, que Gramsci los reescribió. Vale, esto de Gramsci. Sobre Gramsci, para los que se defienden con el italiano, yo recomiendo el diccionario gramsciano,
que es un diccionario que no tiene nada de manual de catecismo, sino que está muy bien trabajado. Con cada voz lo hace un especialista en cada una de las voces. Y os pasaré el enlace. Es un tocho, es un tochazo, es como una enciclopedia, como el María de Moliner. Los que conocéis el María de Moliner, pues es un volumen del María de Moliner, para entendernos, o del diccionario de la RAE. Es equivalente a eso, pero en Internet hay un enlace que os daré que tiene acceso libre, y ahí buscáis hegemonía, bloque histórico, tal, y os sale una definición no de Wikipedia, sino de un especialista, con todo respeto a Wikipedia, que es un trabajo interesante, ¿no? Meritorio, como trabajo de voluntariado, pero claro, que a veces salen cosas tremendas. Entonces, esos son especialistas en Gramsci, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la voz de hegemonía, Giuseppe Cospito, son 6 páginas, o 7 páginas que le dedica a la voz hegemonía. Ahí tienes una idea bastante buena. O la voz bloque histórico es de Pasquale Bozza, y también esos son 2 paginitas solo, pero es una buena síntesis sobre el tema del bloque histórico. Insisto, es un diccionario, pero no es un catecismo, y es hecho por gente que conoce bien el tema. Vale, y luego me permito uno que por la modestia de mis 2 compatriotas aquí en la mesa no han citado, que es Gramsci y la sociedad intercultural. Este libro es un libro excelente, que además es el fruto de unas jornadas que se montaron en Barcelona en el año 2009, Gramsci y la sociedad intercultural, organizado por la Cátedra UNESCO de Estudios Interculturales y el Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Pompeu Fabra. Entonces lo dirigía Paco Fernández Güell, ese centro ahora lo dirige don Jordi Mir y García, está en muy buenas manos. Y se hizo un congreso, y aquí hay ponencias muy interesantes. Además de las de Jordi Mir y Joan Tafalla, para que no parezca yo aquí el pelota de turno, además de esas 2, que son bien interesantes, yo recomendaría por lo menos otras 2. La inicial de Paco Fernández Güell, muy jugosa, sobre culturas nacionales y estrategia internacionalista en los cuadernos de la cárcel, porque me parece muy actual con el, iba a decir el lío que tenemos, pero no es el lío que tenemos, sino con la situación tan compleja, se dice así, ¿no? La situación tan compleja que tiene la nación de naciones y el tema de la plurinacionalidad y lo nacional popular hoy en la piel de toro. Yo creo que ese texto es bueno para referenciar lo que Gramsci entendía y no entendía por cuestión nacional popular, el tema de las culturas nacionales y el tema de los internacionalismos, uno abstracto y otro concreto, un abstracto discutible, que es parte de la cultura marxista, otro concreto muy aprovechable. Y un segundo texto que recomiendo absolutamente, de Guido Liguori, Traducido o traicionado, entre interrogantes, las aventuras del pensamiento de Gramsci en el mundo grande y terrible de hoy. Este es un texto bien interesante de Guido Liguori, que tiene otros muchos textos interesantes, la mayoría de ellos en italiano, que también os facilitaré. Vale, de momento cierro aquí el capítulo de bibliografía, luego saldrá alguna cosa más, pero bueno. La pertinencia del tema, me parece claro. Gramsci sigue teniendo mucho que aportarnos hoy para la reflexión teórica y política de la lucha por la emancipación en nuestros días y en nuestras sociedades. Primer motivo. Segundo motivo, porque a las confusiones, a las tergiversaciones, a los usos interesados que se han hecho siempre sobre su pensamiento en corrientes de la izquierda, se añade hoy otro misil más, la burda ofensiva que viene desde los tanques de pensamiento de la derecha para utilizar el pensamiento de Gramsci volviéndolo del revés. Sobre esto os puedo citar, por ejemplo, el cuaderno de pensamiento político de la FAES de este primer trimestre, de enero-marzo 2017, en donde aparece un texto de 8 páginas dedicado a Gramsci. Lo tengo por aquí. Quizás no lo gloso por tiempo, pero vale la pena ver cómo la derecha española de la FAES, los que sí hacen de tanques de pensamiento, esos sí, llevan años haciendo eso. Lo mismo que el neoliberalismo no cayó del cielo frente al keynesianismo. Llevaban años trabajando en eso, mientras nosotros íbamos a lo nuestro. Vale, esto ya lo he dicho antes. Entonces,
esta gente están intentando volver del revés a Gramsci y buscan, tampoco lo hacen, no es tan burdos, han buscado un italiano que se llama Lo Píparo, que les hace, que ha publicado ya 2 libros en Italia para decir, primero, que se ha perdido un cuaderno, que no ha salido un cuaderno de Gramsci, que falta uno. Segundo, que Gramsci estaba ya en una involución para pasar del comunismo al liberalismo y que, claro, soportó 2 dictaduras, la de Mussolini y la otra, la comunista, y él se estaba zafando de la dictadura comunista y a partir de los cuadernos de la cárcel, lo que tal, ahí se pueden empezar a encontrar atisbos de eso, más el cuaderno que se ha perdido, que seguro que iba en la dirección de, o sea, una brutalidad, pero ya un contrafáctico total, y ahí van, y ahí está la FAES recogiendo. O sea, ya no es solo sesgos como el de la Clau en Argentina, que ha tenido la marea, que ha venido en marea para aquí, ¿no? Que ha cruzado el océano. No es solo la Clau, sino que es directamente la derecha, que está haciendo su lectura de Gramsci para desnaturalizarlo. Entonces, ojo, claro, ahí sí que hay que documentarse, porque fajarse en la discusión de si la Clau es la versión argentina de Gramsci o no, eso ya hay que fajarse en eso. Pero cuando te viene a la derecha con citas diciendo que, ojo, esto de Gramsci se puede entender así, por eso no usaba tal concepto, lo usaba en tal manera, por eso tal, hay que conocer para poder defender lo nuestro. Y un tercer elemento, porque yo creo que los usos interesados y sesgados no equivale a pensar que no haya dificultades interpretativas en los textos de Gramsci, y más en los cuaderni. Por su propia composición, claro que se presta a interpretaciones y hay dificultades interpretativas, claro que sí. Una cosa son las dificultades interpretativas, y las legítimas apreciaciones distintas que podemos tener sobre si es más importante el concepto de relación de fuerzas que el de bloque histórico o el de hegemonía aquí. Y uno dirá hombre, es que el de bloque histórico sale 13 veces y el cambio el de hegemonía sale un montón más y el de relaciones de fuerza no está bien definido aquí en una definición académica de diccionario o de catecismo. Bueno, ahí podemos discutirnos entre nosotros, los de nuestra cultura, ¿no? Pero claro, de ahí a las tergiversaciones y al enemigo, que viene a por Gramsci, a desnaturalizarlo, pues caramba, todo eso hace que sea muy actual, creo yo. Sobre esto lo de Liguori es muy interesante, el traducido o traicionado es muy interesante. En nuestro tiempo, yo creo que en nuestro tiempo es actualidad, porque claro, ha habido 2 títulos de la charla esta, ¿no? Que el del Gramsci, lo del bloque histórico, por un lado, que nos dijo Marga, pero luego en el programilla ha salido lo de actualidad del pensamiento político de Gramsci, ¿no? Entonces hemos venido con una pata en cada sitio. Yo sobre la actualidad, yo creo que en nuestro tiempo sigue siendo en lo fundamental, evidentemente no en todo, es el tiempo de Gramsci. Seguimos en el tiempo de Gramsci. Y por tanto muchas de sus reflexiones, sus ideas fuerzas, sus conceptos siguen siendo válidos, útiles y operativos. Es vigente su modo de pensar el capitalismo, su modo de pensar las contradicciones dentro del capitalismo, en su despliegue económico-social y en el ámbito de lo cultural, de las estructuras políticas, etc. Sus contribuciones para el análisis y para la transformación, que en Gramsci van unidos. Hay quien ahora quiere también desgajar, como se quisieron desgajar del capital, lo que es análisis del capital, de la fibra moral, política, ética, la carga ética que tiene el capital, el libro del capital. Yo creo que la importancia del frente cultural en la lucha por la hegemonía y, por un lado, y la centralidad de la lucha de clases y de la contradicción capital-trabajo, no son 2 cosas que hay que escoger entre papá y mamá. Son complementarias, no son antitéticas. Yo sigo pensando que la contradicción fundamental en la sociedad capitalista es la contradicción capital-trabajo, y sigo pensando que los conceptos, que las clases existen, claro, no porque alguien las quiera disolver en el pueblo, dejan de existir las clases,
y que la contradicción de clase es fundamental y que la lucha por la hegemonía tiene un contenido de clase. Y ahí vamos a estar en lucha de ideas con los amigos que van a formar parte de este nuevo bloque histórico, que ya forman parte, pero con acentos distintos. Pero el frente cultural es básico en la lucha por la hegemonía. Hay quienes han forzado el concepto de bloque histórico para llegar a negar la centralidad del conflicto de clases, entre clases. Yo creo que eso no está en Gramsci. Por ejemplo, usar a Gramsci para decir Gramsci habla del bloque histórico para quitarle fuerza a la centralidad del conflicto de clases es un sesgo que yo creo que no está en Gramsci. Y por este camino se acaba de todos modos por unirnos al coro de los relatos dominantes, ¿no? Ahora bien, el tema de los... yo creo que ahí está una de las cosas... De momento voy bien de tiempo. Me quedan 5 minutillos, joroba, todo voy fatal para lo que quería decir. Bueno, en plan guión, ¿no? Y luego seguiremos en el coloquio, ¿no? Sobre el tema de los intelectuales, es muy importante, yo creo, ese tema. Ojo, los intelectuales, ¿en qué sentido? En tres, solo en esquema. Los intelectuales tradicionales, que en su gran mayoría están vinculados al bloque histórico dominante, por supuesto. 2, los desclasados, que son minoría, que se unen a las clases subalternas, en el sentido en que usaba el término Jordi, que lo usaba Gramsci. 3, el intelectual orgánico, colectivo. Ojo, el intelectual orgánico colectivo, que todo el mundo dice así, el partido, ¿no? Ya está. Es algo que, sí, es el partido, en el sentido gramsciano, pero no es algo que dé una patente ya de vanguardia. Como soy parte del intelectual orgánico colectivo, ya tengo garantizada la función dirigente en el bloque histórico. Narices. La historia lo está mostrando. Vale. Entonces, en los conceptos clave, yo diría, yo aquí sí que haría una cala. Para mí, concepto central en los cuadernos, más que el de bloque histórico, es el de relación de fuerzas como condición inicial para la formación de un bloque histórico. Hay una determinada correlación de fuerzas que permite la formación de un bloque histórico. Y, por tanto, en mi opinión, el concepto de bloque histórico depende de la teoría de las relaciones de fuerza y no a la inversa. En eso no estoy demasiado de acuerdo con el único autor que yo conozco que ha hecho un libro que se llama Gramsci y el bloque histórico, que lo ha citado antes Vantafalla, Hugues Portelli. Hugues Portelli escribió este librito que hay traducción castellana en el siglo XXI, lo escribió en el 72, o sea, cuando aún era de izquierdas, Hugues Portelli, ahora es senador de la derecha francesa. O sea, es decir, que leer a Gramsci, estudiarlo y hacer dos libros, exactamente, este y otro sobre la cuestión religiosa, bien interesante, por cierto, de Hugues Portelli, los dos son interesantes, no te garantiza que este ya tiene la columna vertebral, no. Este señor estaba en el Partido Socialista, estuvo con Chevènement a la izquierda socialista, con Rocard, y luego ya dio el salto a Raymond Barre y por ahí ya a la derecha, y forma parte del partido que se llama Los Republicanos, pero está apoyando la candidatura de François Fillon, frente de la derecha frente a la extrema derecha. Vale. Entonces, pero... no es por eso que ya me he vengado de este tipo, no, es que yo creo que ahí hay Badaloni, sobre todo, en un artículo sobre dirección consciente y espontaneidad, desarrolla bastante una idea que a mí me convence bastante más, o sea, no ha sido un invento mío decir que las relaciones de fuerza prima son lo que es histórico. Os pasaré la bibliografía para no enrollarme más, pero creo que es interesante. También Bussy-Glucksmann yo creo que iría por ahí. Voy cerrando, porque sobre el concepto de nuevo bloque histórico, que es lo que me interesaba, ahí sí recomendaría por didáctica leer el capitolito de Portelli. El libro está agotado y por tanto es lícito que yo lo tengo aquí, pues también lo pase para que se difunda, o sea, no vamos a pillar el callo a ninguna editorial. Entonces lo podemos tener, es un manual sobre el bloque histórico hecho hace 50 años. Entonces, cuando aquí dice la actualidad, es la actualidad del año 70, claro, no en el 2017. La actualidad de Gramsci, se viene hablando de la actualidad de Gramsci desde los años 70. Entonces, hay que ver lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado. Vale, tareas, voy cerrando. Tareas, estudiar. La primera. Estudiar no solo quiere decir esta bibliografía que he dado. Para mí, para construir tareas para el nuevo bloque histórico. Deberes. Los deberes para construir un nuevo histórico. 1. Estudiar todo esto, si queréis. 2. Cogerse la EPA, cogerse Eurostat
ir viendo cuál es la composición de las clases sociales hoy en España. Ir viendo esa composición desagregada por edades, desagregada por comunidades autónomas. Ir viendo, ahí en la EPA hay un montón de datos y en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, hay datos que necesitamos para ver el peso del sector agrario. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? No es lo mismo Andalucía que Cataluña en cuanto al peso de los jornaleros, del sector agrario. Y eso es importante saberlo a la hora de hacer política. No solo la EPA y la Eurostat para comparar con Europa y tal, también los estudios del CIS, no los electorales de intención de voto, sino los estudios del CIS más de fondo tienen mucho elemento que hay que conocer, que hay que sacar para ver los cruces a partir de, por franjas de edad, por inclinaciones ideológicas, por clase social. Ahí hay un montón de datos que parece que solo se estudian para entender qué pasó en unas elecciones y luego ya se olvida. Es decir, ahí hay un material empírico y hay trabajos de antropólogos, no solo de sociólogos cuantitativistas, sino de antropólogos bien interesantes. Estudiar y todo eso. Yo creo que hay que reconfigurar el conflicto social y volver a plantear el tema de la actualidad del conflicto social para restituir el sentido de un proyecto anticapitalista. Hay que ver cuál es el lugar del conflicto social en un proyecto anticapitalista. Coincido, y por tanto no me extiendo en eso, con Joan en el tema de la crisis de hegemonía, crisis orgánica. Yo también llevaba algo muy parecido con las mismas citas. Yo también, francamente, no creo que hoy en día estemos en una crisis orgánica aquí. Luego podríamos ver por qué, podríamos, si interesa, ¿no? Pero no creo que decir, ya estamos en la crisis orgánica. Yo creo que no, y podríamos ver por qué. Es lo mismo el bloque social y político que el bloque histórico, y con eso cierro. Para mí, francamente, no tal como está definido en algunos documentos. Me he vuelto a mirar los documentos de las asambleas de Izquierda Unida del 2012 y del 2016. Y tal como está colocado aquí el tema del bloque social, yo creo que está bien, pero que le falta una patita. Cuando dice, a ver, no es esta cita, sino que es la anterior, ¿no? Uy, a ver. Sí, un nuevo espacio en el último, en la página 16 del último documento, ¿no? Un nuevo espacio, bloque o plataforma política social plural, que se articule y organice internamente desde la deliberación de metodologías participativas sobre 3 ejes fundamentales. 3. La concienciación y movilización social. Aprobado. La elaboración política, de acuerdo. La propuesta electoral común, también. Pero a mí me falta un cuarto, que es el frente cultural, la lucha cultural. O sea, sin eso no vamos a disputar la hegemonía. Solo con alianzas sociales y políticas no disputamos la hegemonía. Para disputar la hegemonía y con posibilidades de ganar hay que ir a la lucha de ideas. Y la lucha de ideas no es una lucha de ideologismos, es por el sentido común. Hemos dejado que hasta sectores de la izquierda o de la pseudoizquierda digan que bajar los impuestos es bueno. Y la mayoría de las clases populares dicen que bajar los impuestos es bueno. No es lucha de ideas poner en primer plano, decir, oye, que bajar los impuestos perjudica a los pobres, eso, como un ejemplo, ¿no? Y podríamos poner un montón más. Yo creo que nos falta darle el valor que tiene a la lucha cultural y que eso es fundamental para el bloque histórico. El bloque social y político social plural está bien, pero sin ese elemento no creo que sea suficiente. Luego, concebir nuestro movimiento como parte de ese bloque, ser sujeto, tal, que aporta el bagaje político, social y cultural de la izquierda, pero eso queda casi como una coletilla, en mi opinión. Hay que fortalecer esa parte. Y acabo, yo creo que vamos a tener en ese nuevo bloque histórico, si queremos construirlo bien, una amplitud de sectores. Ya aquí se recoge certeramente en el 16, en el documento del 16, la diferencia no se está construyendo como pensábamos. Y el papel de Izquierda Unida no es el que pensábamos en el 2012. Tendríamos que analizarnos por qué. ¿Por qué no es el mismo papel, ¿no? Pero las intersecciones entre un campo populista de izquierdas y un campo marxista revolucionario, para mí se van a dar, y ahí hay una disputa, habrá dentro de ese bloque una disputa también por la hegemonía interna en el bloque,
que en mi opinión tiene que ver con la centralidad de un punto de vista de clase. El definir el sujeto pueblo, que no me parece mal, pero dentro de ese sujeto pueblo hay clases. Y esas clases también están activas en la lucha de ideas. ¿Qué clase se va a llevar el gato al agua? ¿La clase que suponíamos que era la central frente a la burguesía o alguna de las otras clases que van a ser aliados? Cierro porque ya me he pasado y para el coloquio, ¿no? Gracias. Como hemos empezado con 15 minutos de retraso, vamos a dar 15 minutos más de programa para poder hacer alguna intervención desde el público. No va a haber después una respuesta de los tres, si os parece, para no alargarlo mucho más. Yo, mientras alguien se anima o lo piensa, yo suelo contar que precisamente el motivo de que esta mesa al principio se llamara el concepto del bloque histórico en Gramsci era intentar aclararlo dentro de nosotros mismos. O sea, pediros ayuda para aclararlo porque veíamos que se utilizaba de la misma manera bloque social que bloque histórico, veíamos en otros agentes también sociales y políticos que lo utilizaban con mucha alegría y nos dimos cuenta que ni siquiera nosotros teníamos claro a qué nos referíamos cuando queríamos referirnos a eso. Y como parte de la construcción de la izquierda social y política tiene que ver con eso, nos parecía interesante hacerlo, claro, como tú planteabas, ¿no? De la misma manera que cuando nosotros definíamos el bloque social y político era literalmente bloque político más el bloque social. Falta mucho más, ¿no? Algo que agradezco profundamente. Abrimos el turno por si alguno quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención. Si no, lo hago yo, o sea, que tengo varias. Por ahí, por favor. Necesitamos un micrófono, esto se está retransmitiendo por streaming para que se escuche adecuadamente. ¿Y alguien nos puede traer un poquito de agua? Allí. ¿Te pones de pie y dices quién eres y dónde vienes para que nos vayamos conociendo? Buenas, soy Guillermo Di Marco, vengo de la sierra, de la montaña. ¿De dónde, perdona? ¿Villalba? Ah, vale. Sí. Tenía dos preguntas, efectivamente. Tenía dos preguntas. La primera es en cuanto al concepto de guerra de posiciones. En Gramsci, que yo no he acabado de entender y qué aplicación tiene hoy en día, si podéis mencionarlo así brevemente. Y el segundo es, que acabo de leer ahora a Hobsbawm, El siglo breve, un libro de historia que tiene, y él decía que en la actualidad, en los 90, decía él, hablar de una bajada de impuestos, o sea, de que quieres hacer una subida de impuestos es un suicidio electoral. Que hablar de una subida de impuestos es un suicidio electoral por un partido político. Que es lo que, o sea, al fin y al cabo decías tú, pero yo te preguntaba cómo se puede hacer ese bloque cultural y de qué manera puedes convencer a la clase trabajadora, por ejemplo, de que subir los impuestos es algo positivo, aunque no sea inmediatamente positivo. Gracias. ¿Alguien más? Perdón. ¿Alguien más? Por aquí adelante, por favor, te pasas el micrófono. Y preséntate, por favor, anda. Hola, yo soy Pepe Paz y vengo de Zaragoza en Común. Y tenía, precisamente, claro, uno en lo que está currando es en lo que piensa, ¿no? Cuando hablamos de la hegemonía cultural y de cómo hacemos para, por lo menos, no transmitir la previa. Claro, a mí hay una cosa que me parece muy obvia, que son todas estas imágenes muy del carmenismo, ¿no? Lo que se hace con el tema de los titiriteros o, por ejemplo, todo ese valor que le damos continuamente a que nosotros estamos bajando la deuda de los ayuntamientos, estamos bajando las deudas de los ayuntamientos, ¿no? Vale, eso podemos incluso ponernos de acuerdo, si consiguiéramos ponernos de acuerdo con el resto, en los comunes, de que no es la vía de lo que queremos transmitir culturalmente. Bien, pero en lo que es, digamos, esencial, en lo que es la gestión económica, la gestión política, ¿cómo hacemos o qué peligros vemos, que a lo mejor solo podemos hacer la pregunta, en estar haciendo esa gestión política de instituciones en las que además tenemos muy poca capacidad de transformación? Si ahí, ¿en qué lado estamos favoreciendo lo anterior? ¿Estamos favoreciendo mantener esa revolución pasiva de la que hablamos? ¿En qué medida estamos pudiendo cambiar o estamos simplemente gestionando lo que... Y hablo de quien está currando ahí, desde ese punto, ¿eh? Pero ¿cómo nos evitamos ese riesgo, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar eso que es para mí más fundamental que lo cultural, que no me gusta nada, pero que al menos es más acordable, es más fácil de cambiar? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues la última la hago yo. Me aprovecho de la posición del tal.
Decía que por lo menos una de mis obsesiones personales es, yo no soy un intelectual ni un teórico, pero tengo cierta intuición de clase, ¿no? Y por lo menos lo decía mi padre. Y tengo la sensación de que la batalla cultural sí que la estamos perdiendo de una manera catastrófica, ¿no? Creo que una de sus representaciones más peligrosas es, como ha dicho antes Víctor, ¿no?, revestir de cierta solvencia teórica posiciones políticas que son un ataque completo a lo que ha sido el concepto de la izquierda, de sí misma, de la historia y de la propuesta de clase. Es decir, estoy viendo un revisionismo histórico tremendo, sobre todo a nivel europeo, que equipara luchas de liberación con fascismos con una facilidad pasmosa. En España hemos vivido todo ese revisionismo histórico que hace de la guerra civil que las dos partes eran exactamente lo mismo, las dos había buenos y malos, no de una manera tan burda como yo lo estoy haciendo, sino además con una enorme capacidad bibliográfica y con una enorme think tank, con universidades, ¿no? Y veo que este año, que es el año del centenario de la Revolución del 17, me temo lo peor. O sea, temo ya empezar a leer artículos que hablan de si eso fue una revolución o un golpe de Estado, en fin, una serie de no sé cómo decirlo, cuestionamientos de la propia historia que yo no había visto en mi vida, por lo menos con tantísima agresividad como la estoy viendo en estos días. Y creo que tiene que ver con la construcción del bloque histórico. Y tiene que ver con lo que Víctor ha comentado, de lo que es una ofensiva cultural que hace que la gran mayoría de la población exclusivamente vea entretenimiento de 5 multinacionales, que se vean televisiones que pertenecen solo a 3 personas en España, una de ellas es Berlusconi, o que se vean unos contenidos que hacen que te pienses a ti mismo y a tu clase de una determinada manera que hace que cuando vayas a votar puedas votar a Marine Le Pen en Francia. Creo que para entender eso, no solamente la EPA, como has dicho tú, sino además eso que creo que tenemos que empezar a entender. Entonces esa pregunta era para Víctor. Así que, si os parece, le voy a pedir a Jordi que hable un poco del tema de los ayuntamientos, que sé que conocen, vamos, por aleatoriamente, no por nada, vamos. Yo he encaminado mi presentación vinculándolo directamente con los ayuntamientos, un poco porque me parece que es uno de los espacios donde tenemos mucho que pensar y discutir, ¿no? Tú decías en qué medida desde los ayuntamientos se puede estar contribuyendo a mantener un statu quo, si tenemos poco espacio de gestión para cambiar la realidad. Empiezo con un elemento de duda o incluso de desacuerdo con el proyecto que mejor conozco, que es el de Barcelona. A Ada Colau en muchas ocasiones le han preguntado si una alcaldesa puede ser una activista. Y la respuesta natural que le ha salido ha sido decir que no. Y que como alcaldesa de toda la ciudadanía. No lo tengo muy claro y a lo mejor tampoco aquí tendría que mostrar mi disconformidad, no lo sé, pero me parece que si ella y todo lo que ella representa y todo el proyecto ganó tiene que ver mucho con su activismo, tiene que ver mucho con las trayectorias activistas y tiene que ver mucho con el cuestionamiento abierto de cómo se estaba haciendo política y la defensa de otra manera de hacer política. Y entonces me parece que a lo mejor sí que en esa construcción de otra hegemonía tendríamos que enfrentarnos a la posibilidad de que el activismo tome las instituciones, ¿no? o actuar como activista desde las instituciones. Y esto lo digo desde fuera de la institución y sin vivir los marrones constantes y los problemas constantes que viven los compañeros y las compañeras que están en ellos, ¿vale? Dicho lo cual, no comparto la idea de que desde la institución se pueda hacer poco. Sí, es verdad que hay límites y hay restricciones de diferentes tipos, ya sean competenciales, de uso de recursos, eso está, yo creo que todos lo podemos tener muy claro. Pero yo creo que una de las batallas que también tenemos por delante es explicar qué se está haciendo y cómo se está haciendo de una manera muy diferente a cómo lo hacían hasta ahora los que estaban. Y creo que ahí está la discusión. Y ahí hay una discusión que me parece que se puede ganar. Al menos el seguimiento que yo estoy haciendo de diferentes ayuntamientos, que por desgracia para mí no puedo seguirlos a todos, es que hay políticas que se están haciendo de maneras muy diferentes, radicalmente diferentes, y eso muestra cómo podemos avanzar hacia otro modelo de sociedad.
Si esperamos en que un día cambie todo de la noche a la mañana, ya sabemos, bueno, hasta ahora no ha pasado y nada me hace pensar que pueda ocurrir, aunque en eso soy muy empirista jumiano y no sé si mañana saldrá el sol pero dicho lo cual, a mí me parece que una de las tareas que tenemos por delante es trabajar en lo concreto para explicar qué políticas se están haciendo y qué incidencias tienen estas otras políticas que se están haciendo. Lo que no puede ser, por decirlo de algún modo, ya que a veces hablamos de los medios y tal, en el balance que hizo TV3 del año político 2016, de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de Barcelona eligió dos cosas: el conflicto con el Banco Expropiado de Gracia, un banco ocupado, y las dificultades de concreción de los presupuestos. Desde el Ayuntamiento de Barcelona se están haciendo muchas medidas muy diferentes que tienen que ver con el aumento de inversión social, ya sea en becas comedor o en otro tipo de ayudas. Podemos hablar de medidas que se han estipulado para la contratación ética y social. Podemos hablar de muchos ámbitos en que se están haciendo cosas diferentes. Y yo creo que la disputa cultural va a ser la de explicar que no somos los mismos, aunque evidentemente lo que quieren es que pensemos que somos los mismos. Es decir, que la idea es, sí, tú que no dijiste que tenías una beca universitaria y que eres igual que el que ha defraudado 3 millones de euros. No me parece bien que nadie haga un pequeño defraude si lo ha hecho, pero no podemos caer en lo que quieren que queremos, ya sois como nosotros. No. Vinimos aquí para hacer otra cosa, hemos estado aquí siempre para hacer otra cosa, y el primer objetivo que tenemos es no ser como aquellos que combatimos. Me encanta esa última frase, no ser como aquellos que combatimos. Tafalla, ¿puedes contestar tú la pregunta sobre la definición de guerra de posiciones en Gramsci, también sobre el relativismo histórico en términos de la Revolución de Octubre? Me ha dicho Víctor que estás en el grupo que organiza la conmemoración del centenario de la Revolución en Cataluña. No sé si puedo responder, pero no voy a responder en el tiempo que se dispone. Diré algo porque es un tema complejo, ¿no? O sea, la idea de guerra de posiciones y de guerra de movimientos es una metáfora que establece Gramsci a partir de la terrible experiencia de la Primera Guerra Mundial. La guerra había cambiado, había pasado a ser una guerra fordista, se mataba industrialmente y la guerra fue básicamente una guerra de posiciones, de trincheras, etc., ¿no? Entonces, la metáfora la extrae directamente de aquí y también de algo que caracteriza al pensamiento de Gramsci, a mi modo, y en esto es muy leniniano, que es digamos, la idea de que la política es la continuación de la guerra por otros medios o la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es decir, la lucha por el poder tiene dos aspectos, el de la dirección y el de la dominación. La hegemonía es consenso más coerción, no solo consenso. Por tanto, la lucha política se puede pensar, en muchas ocasiones en Gramsci se piensa así también, con metáforas extraídas de la lucha militar, ¿no? Bien. Guerra de posiciones, está claro, guerra de movimientos, la carga de la brigada ligera, la carga de Custer hasta que lo exterminaron las gloriosas Naciones Indias, guerra de posiciones, pues ¿cómo? Entonces, lo que viene a decir Gramsci es que la sociedad rusa, la revolución en Rusia había sido posible porque, dice Gramsci, la sociedad rusa es más gelatinosa. Yo en esto no tengo... O sea, Moshe Levin y otros historiadores nos han mostrado la complejidad de la sociedad rusa. Pasa que la catástrofe fue tan brutal que llevó a los que no querían hacer la revolución a hacerla, ¿no? Bueno, y él decía, en Occidente la sociedad está mucho más articulada. Hay una guerra de trincheras, la sociedad está organizada como una red
de trincheras, de casamatas, de posiciones, de fortificaciones que hay que ir tomando una a una, que no vamos a tomarla, que no va a ser, salvo que pues, se produjese una catástrofe brutal que llevase a los que están en el sofá a no tener otro remedio que hacer la revolución, pues habrá que hacer, y entonces lo llama guerra, a eso lo llama guerra de posiciones. Claro, acabo aquí porque esto es un simple telegrama porque todo está lleno de matices. La guerra de posiciones ha servido para esa metáfora de Gramsci, que a mí me parece muy útil, ha servido para muchas cosas, entre otras cosas para pensar que las únicas posiciones que hay que conquistar son los ayuntamientos y el Parlamento. Gramsci no se refiere a esto, se refiere al conjunto de la sociedad. A cada empresa, a cada barrio, a cada entidad cultural, a todo el entramado de posiciones que hay que ir tomando para tener la hegemonía antes de pensar en tomar el poder o para ser más moderado antes de tomar el gobierno. O sea, por decirlo de una manera, es un telegrama, no, y además improvisado y no sé si me ajusto bien. Yo solo quería decir, quería mostrar cuando me he levantado en la pequeñísima asociación a la que pertenezco, que se llama Spy Marx, tiene una biblioteca virtual que se llama Els arbres de Fahrenheit. Está en catalán el nombre, ¿no? Pero es Los árboles de Fahrenheit. Los libros que están desapareciendo y que se nos enseñan, pero que no se reeditan otra vez, pues con mucha paciencia vamos intentando y muy lentamente ponerlos. Entonces he intentado abrirla porque de Gramsci están todos los cuadernos en castellano, hay varias antologías, y la que no hemos colgado aún es la de Acal, que es un atraco a mano armada, 29 euros, que imposibilita que cualquier joven pueda acceder a Gramsci, y es una buenísima antología de Manolo Sacristán. Entonces, la tenemos, pero dentro de un año o de dos, cuando ya no nos puedan decir nada, pues la colgaremos. Pero hay como unas 30 ediciones de obras de esto. Ponéis Spy Marx y desde allí se redirige a Els arbres de Fahrenheit. He intentado mostrarlo, pero ahora vamos muy justos de tiempo y no vale la pena pararse ahí. Sí, muy breve. Esa antología de Sacristán, la de Acal, claro, nos podía decir algo Acal, pero la del siglo XXI en los años 70 yo la tengo aquí en el pendrive, o sea que eso puede correr tranquilamente. Es la misma, ¿eh? O sea, es la misma, o sea que está aquí, la podéis tener a partir de hoy. Me hago yo responsable de difundir la del año 70 del siglo XXI que está agotada, ya está. Es la misma. Vale, entonces, rápido, lo que decía el compañero, tienes toda la razón, pero justamente ese es un punto, yo creo que justamente porque no puedes esperar al momento electoral o preelectoral para dar la batalla de ideas sobre el tema de los impuestos, porque en ese momento la vas a perder, efectivamente. Justamente por eso hace falta ir sembrando, ir haciendo el trabajo de ideas que no se hace explicando el programa electoral de la campaña. El que se crea que... ¿Y ahora qué ponemos sobre el tema de los impuestos? Hostia, si ponemos subir impuestos es un suicidio. Entonces, ¿qué ponemos? Pues no ponemos nada o tal. Bueno, y como otros temas que se me ocurren, pero... sobre Europa, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre sobre Europa y no preciso más. Que hay un vacío aquí sobre el tema de Europa y el tema de cómo se recupera la soberanía económica, financiera, tal, por los cerros de Úbeda, nosotros mismos, ¿no? En ese tema, por ejemplo, ¿no? Vale. Pero en el tema de la subida de impuestos, claro, hay que sembrar la lucha cultural, es la lucha que los neoliberales y la FAES hacen permanentemente. Y nosotros la queremos dar en campaña electoral explicando por qué en el programa ponemos subir los impuestos. Estamos muertos, justamente. Supongo que me explico. Es por eso que hace falta ese frente cultural permanente. Y, claro, lo que plantea
Lo que plantea Marga da para mucho, por tanto, también me puedo salir por la tangente diciendo que yo creo que está bien planteado por parte de Izquierda Unida y que Izquierda Unida tiene un papel importante a jugar en esa creación del nuevo bloque histórico y en concreto en dos patas que son fundamentales. La centralidad del conflicto social, porque el bloque histórico no se construye sin conflicto social en la práctica. Ahí es donde la mayoría de trabajadores se educan, no se educan leyendo tochos, se educan en la lucha, en los valores comunes, colectivos, tanto los que están activos en empresas, en barrios y tal, como las asociaciones de parados. Yo he estado con la Marea Básica contra el paro y la precariedad y he aprendido un montón. Fui a su escuela de formación en Valladolid este verano, di mi charla como ahora, pero luego me quedé todo el tiempo y aprendí un montón y tengo ya vínculos con ellos que me están enriqueciendo. Esta gente es fundamental y sus luchas son fundamentales, particular el nuevo bloque histórico, y en estos hay gente de la CNT, de la CGT, de su padre, de su madre, lo que quieras, del PC, de todo, de Podemos, hay gente de todos los colores, ¿no? y bien avenidos dentro del movimiento. En la lucha, en el conflicto, es como se va forjando ese nuevo bloque. Esa es una de las patas en la que Izquierda Unida tiene que estar. Y la otra en el frente cultural, porque por nuestra tradición cultural, no es que Izquierda Unida tenga que ser todo el mundo marxista, ni mucho menos, no confundo planos, pero la consistencia de la tradición cultural que hay dentro de Izquierda Unida, vamos a decirlo así, tiene una potencia para analizar y para dar esa pelea de ideas que no tienen otros, No es lo mismo en ese sentido ser posmoderno que tener detrás una columna vertebral robusta desde el punto de vista histórico y teórico. No es lo mismo ser sobrevenido que tener eso, pero eso hay que usarlo. Me quedo aquí. Gracias. Jordi Mir, Joan Tafalla, Víctor Río, muchísimas gracias por esta mesa de lujo. Esperamos veros pronto para seguir hablando de esto y de más cosas. Muchas gracias.